Pues como estamos viendo, aquí está este momento de Jesús en la barca, Jesús volviéndose a acercar a la barca. Todo esto que acabamos de leer acababa de suceder después del milagro de la alimentación, después de que Jesús había hecho este milagro de multiplicar la comida para alimentar a miles. Y después de esto es que Jesús toma este tiempo para apartarse e irse a orar. Y es un primer punto que quiero resaltar. Jesús tomó el tiempo de irse a orar. Y mientras Jesús se había apartado al monte, como leímos aquí, mientras tanto los discípulos estaban en la barca. Y lamentablemente, pues en el mar de Galilea es muy conocido que es un lugar de mucho viento. La forma en la que está geográficamente este mar pues causa que haya mucho aire, que haya mucho viento. Entonces hubo una tormenta y de aquí todos los que manejen, si cuando aquí en Toluca llueve bien intenso y vas por Toyocan o vas ahí sobre la avenida, te cuesta luego mirar, te cuesta sobre todo cuando cae granizo. Hijo, esos son los días más intensos, y Toyocan, que de por sí casi no hay choques, ¿verdad? Es bien difícil ver y es bien difícil ir manejando tranquilo. Imagínense ahora estar en una barca y que aparte está la tormenta, está el viento, está así bien fuertísimo, y aparte están moviéndose. Y me imagino que llegó un punto en que los discípulos ya se habían cansado de tanto tratar de equilibrar la barca, de remar para mantenerla a flote. Y no dudo que haya un momento, es una deducción de que haya habido un momento donde se hayan preguntado: ¿y dónde está Jesús? Estamos en la tormenta, ¿y dónde rayos está Jesús? ¿Por qué no está Jesús? Y así estuvieron. Dice que fue a la cuarta vigilia, y esto de la cuarta vigilia se traduce que fue entre las 3 a las 6 de la mañana. Entonces aproximadamente estuvieron unas 3 horas luchando ahí con la tormenta, aparte de madrugada, a oscuras, poca visibilidad y pues todo el caos que una tormenta implica. Y entonces yo no sé si recuerdan o si no lo sabían, pero esta es la segunda vez que los discípulos se enfrentaban a una tormenta. Y justo este es nuestro primer punto: otra tormenta. El primer punto: otra tormenta. Ya que la primera tormenta había sido unos versículos antes, unos versículos atrás, donde ellos habían sido también confrontados por Jesús, que iban de igual manera sobre una barca, volvieron a enfrentar una tormenta. En esa ocasión Jesús sí iba en la barca, y yo no sé si lo habían escuchado, y si no, para recordarles que es cuando Jesús iba dormido en la barca, iba dormido en esa tormenta, y los discípulos en terror, en miedo, se levantan y lo van y lo despiertan: Jesús, ayúdanos que nos hundimos. Y Jesús se despierta, yo creo que como cualquiera de nosotros que te estás echando una Heidi bien rico, una siestita, y van y te despiertan, y pues, ¿qué onda, no? No siempre te despiertas de buen humor o de buena manera. Y va Jesús y calma la tormenta, le habla directamente a los vientos y al mar, y la calma, y les hace la misma pregunta: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Y en esa ocasión se quedó hasta ahí. Y en esta, que es la otra tormenta, después de que están enfrentando esto, nos dice lo que acabamos de leer, que Jesús se acercó, terminó de orar, terminó de tener su tiempo a solas con el Padre, porque recordemos que para Jesús era muy importante estar teniendo estos tiempos de soledad, de intimidad, donde Él iba en oración a buscar la dirección del Padre, a someter su vida al Padre. Y es algo que también tenemos que nosotros tomar para nuestras vidas, que la oración en secreto alimenta nuestra alma, así como el pan diario alimenta nuestro cuerpo. Si nosotros no fomentamos nuestra vida de oración como el ejemplo de Jesús, de que a pesar de ser Jesús, Él buscaba ese tiempo a solas para buscar al Padre, ¿cuánto más nosotros de tener esos tiempos a solas buscando al Padre y alimentar nuestra alma? Entonces Jesús viene del monte, viene de este tiempo a solas, y se acerca hacia los discípulos poco a poco. Y me imagino la escena, ¿no? Si de por sí los discípulos, yo creo que estaban totalmente enfocados en sobrevivir y aterrados y preocupados por toda la tormenta y en el ajetreo de aguantar que la barca se mantuviera a flote, y ven a lo lejos con la poca visión y la visibilidad, y creo que ahorita queda muy bien lo de las luces porque apenas si los veo. Se acerca Jesús a lo lejos, y me imagino que al principio veían únicamente una silueta acercándose. Y nos dice la palabra que cuando empezaron a notar eso, ellos creyeron que es un fantasma.
Es un fantasma, ahí viene un fantasma. O sea, no solamente estamos en una tormenta, no solamente nos vamos a hundir, aparte nos mandan un fantasma. Entonces, qué caótico, ¿no? Y qué crítico no puede ser. Como podríamos decir nosotros, ya solo falta que nos orine un perro, ¿no? Entonces en ese momento no solamente era la tormenta, sino aparte viene un fantasma, ¿no? Y se va acercando, y en eso Jesús, al notar esta desesperación, al notar este momento, les dice desde lejos con palabras gentiles, y vamos a volverlo a leer: tened ánimo, tengan ánimo, soy yo, no teman, soy yo, no teman. Entonces empieza Jesús a acercarse, y conforme se acerca también les anima. Él nota su desesperación, él nota ese momento que están viviendo los discípulos y se acerca hacia ellos. Y esto nos lleva a nuestra segunda parte, de que Jesús va hacia la tormenta. Ciertamente ellos se turbaron, dieron voces de miedo, llegaron a creer que se estaban enfrentando ahora no solo a una tormenta, sino también a un fantasma que venía a atormentarlos, a espantarlos. ¿Y qué nos enseña este momento? ¿Qué nos enseña este momento? Dos cosas muy importantes. Uno, que muchas veces nuestras tormentas, nuestros problemas, nuestra situación o circunstancia, es que tal vez el problema no es tan grande como lo solemos pensar. A lo mejor para los discípulos en ese momento que estaban en la tormenta y aparte creían que un fantasma venía, fue lo más grande que estaban experimentando para ellos. Y muchas veces, ¿cuántos de nosotros no estamos en medio de una tormenta, de una circunstancia dura en nuestra vida, a lo que tú le quieras llamar que es una tormenta en tu vida, en esta temporada de tu vida, o que has pasado por ellas, y en su momento ha sido lo más grande a lo que te has enfrentado? Y no solamente lo elevas al hecho de creer que es lo más grande que has enfrentado, sino que además tu temor crece y exageras el peligro. Y es lo que estaba pasando aquí con los discípulos. No solamente yo entiendo, y creo que todos entendemos, que nadie nos gustaría estar en medio de una tormenta y creer que vas a hundirte en cualquier momento. Pero para ellos eso era, en ese momento, encerrados a: estoy viviendo lo peor de mi vida, la peor tormenta, y aparte ahí viene un triste fantasma a molestarme, ¿no? Y lo exageramos y dejamos que el temor y la duda empiecen a gobernar nuestro corazón. Y viene otra parte importante, que a pesar de que estamos en problemas, de que a pesar de que sí vamos a vivir tormentas, me encantaría decir que no las hay, pero es parte de nuestra vida aquí en la tierra el enfrentar estas tormentas, que no solamente son problemas reales, pero que llegamos a olvidar que hay una solución más grande, y que es la ayuda y la mano extendida de Jesús con nosotros. Jesús con nosotros. Y es lo que estaban viviendo aquí los discípulos. Sí, claro que estaban en una tormenta, claro que también los invadió el temor de creer que otra cosa sucedía, pero Jesús venía hacia ellos, Jesús se acercaba hacia ellos, les dio palabras de ánimo mientras llegaba hacia ellos. Y muchas veces nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Estamos viviendo una tormenta en nuestras vidas, pero dejamos que esa tormenta se vuelva lo más grande y lo más impactante para nosotros en ese momento. Dejamos que el temor nos gobierne, comienza la duda en nuestra vida, y a pesar de que escuchemos de Dios, a pesar de que lo conozcamos, o a pesar de que sepamos que en Él está nuestra ayuda, que en Él es nuestro todo, no acudimos a extender esta mano que Él nos está ofreciendo de: aquí estoy. Entonces, aquí vamos al tercer punto: la acción audaz y la falta de fe. Y quiero volver a leer los versículos del 28 al 33. Dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le responde: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. En primer lugar, qué fe y qué valor de Pedro. Ya sabemos y ya vimos que estaban en la tormenta,
que estaban enfrentando esa situación, que también estaba acrecentándose su miedo, ¿no? Al creer que un fantasma se acercaba hacia ellos. Entonces llegó un momento después de que Jesús comenzó a acercarse a ellos, después de que reconocieron, no es un fantasma, es Jesús. Pedro toma el valor de que en medio de la tormenta deposita su mirada en Jesús y le hace esta pregunta, esta demanda, mejor dicho, de si eres tú Jesús. Todavía no se vislumbraba con toda claridad si era Jesús o no, pero yo creo que con el sonido de su voz de Jesús comenzó a tener esta fe de, no estoy seguro por lo que ven mis ojos, por mi poca visión, pero por su voz creo que es Jesús. Y le dice y le demanda, si eres tú Jesús, mándame llamar, manda que vaya hacia ti. Y Jesús le contesta, ven. ¿Y qué pasa? Que es lo increíble, ¿no? Al tener esta fe en el llamado que Jesús le estaba haciendo a Pedro, de ven, a pesar de la tormenta, a pesar de que la tormenta no cesó, los vientos, la lluvia, los truenos, todo el ajetreo del mar seguía, pero Pedro se enfocó en ese ven de parte de Jesús. Y entonces Pedro comienza a caminar hacia Jesús, con la mirada hacia Jesús, con la fe en Jesús, y comienza a caminar. Pero ¿qué sucede? Como nos dice ahí, pero de repente desvía la mirada y empieza a ver nuevamente el viento, los truenos, el ajetreo, la tormenta. Y yo no sé si te suena familiar a muchas cosas que nosotros mismos hacemos exactamente igual que Pedro. Nos decimos cristianos, nos decimos que tenemos fe en Jesús, decimos que conocemos a nuestro Dios. Viene una tormenta a nuestra vida, viene una temporada de problemas, de dificultades, y sabemos por lo que hemos aprendido, por lo que nos han enseñado y por lo que también en la intimidad hemos ido conociendo, y empezamos a seguir esa voz de rayos, Dios, la verdad sí hay una tormenta, sí me cuesta, pero voy. Pero llega un punto en que quizá un dolor, una enfermedad, una pérdida, una aflicción te desvía la mirada. Te desvía la mirada exactamente igual que Pedro comenzó a caminar en el milagro que Jesús le dijo, ven, porque fue un milagro caminar en una tormenta y yendo hacia Jesús. ¿Y cuántos de nosotros, a pesar de que Jesús está en nuestras vidas, en nuestros corazones y en medio de una dificultad, a lo mejor empezamos caminando bien de sí, voy a andar por fe, la verdad no entiendo mi prueba, mi aflicción, pero voy a creer en ti, en tu palabra, en saber que me sostienes, y hasta nos ponemos espirituales de si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y cosas así, ¿no? Frases de ese estilo. Pero tantito empezamos a sentir el calor de la prueba, el dolor, el miedo de la tormenta, y desviamos la mirada de, si tenías un problema económico, no, Dios, ya no puedo confiar, es que de verdad me afecta esto. O si hay una aflicción, si hay un problema de enfermedad, el que tú me quieras mencionar, comenzamos a desviarnos de, no, Jesús, no. ¿Y qué sucede? Exactamente igual que Pedro, comenzamos a hundirnos. Quizá no de manera literal en el mar como Pedro, pero sí en el dolor, sí en la duda, sí en el temor. Incluso empezamos a dejar de confiar en Jesús, que dejamos de voltear a Él o de clamar a Él. Pero me encanta que a pesar de estarse hundiendo en ese momento, hay dos cosas que resaltar. Número uno, a pesar de estarnos hundiendo, a pesar de Pedro estarse hundiendo en primer lugar, Jesús inmediatamente dice que extiende su mano, hace de él y lo rescata. Y entonces Pedro también clamaba de Señor, sálvame. Entonces Pedro en primer lugar supo reconocer quién era su Salvador, quién era quien podía clamar en ese momento, pero también vemos al mismo tiempo la acción de Jesús extendiéndose para rescatar a Pedro. ¿Y qué sucede? Que a veces nosotros omitimos una de esas, no clamamos a nuestro Dios o nos olvidamos de Él, y a pesar de que Dios es fiel y no cambia y está ahí para salvarnos de nuestra tormenta, para darnos dirección, para mostrarnos lo que Él tiene que trabajar con nosotros en nuestra tormenta, muchas veces en lugar de como Pedro clamar a Él de Señor sálvame, Señor sálvame, Señor ayúdame, Señor guíame, Señor dame sabiduría, dame dirección, muéstrame tu voluntad en medio de esta prueba, de esta tormenta, a veces nosotros dejamos de lado esa parte. ¿Y qué nos denota la poca fe? Que no es la violencia de los vientos fuertes, ni el rugir de las olas, ni la tempestad del mar, sino lo que pone en peligro nuestras vidas, en nuestro caminar en esta vida muchas veces es nuestra poca fe.
porque comenzamos a hundirnos, porque decimos que conocemos a este Dios grande. Ahorita, como acabamos de escuchar en las alabanzas que exaltan al Dios en el que creemos, que nos muestran aspectos del Dios en el que creemos, muchas veces en la tormenta se nos olvida totalmente quién es ese Dios al que le estábamos cantando, quién es ese Dios del que hemos leído que no cambia, que es fiel a sus promesas, que se mantiene en todo lo que Él ha prometido para ayudar a su pueblo, a su iglesia. Entonces no le pongas ni le des el pretexto a la tormenta, ni al rugir de los vientos, ni a la tempestad del mar, sino que muchas veces apartamos nuestra mirada del Dios en el que decimos creer. Y número 2, demostramos también que entra la debilidad a nuestra vida a causa de la poca fe, porque la poca fe regularmente se encuentra en lugares donde quizá llegamos a pensar que se espera una gran fe de nosotros. Quizá estás en una tormenta y te has empezado a generar estas dudas y estos cuestionamientos en tu cabeza de: es que a lo mejor en esta prueba que estoy viviendo se espera una gran fe de mí y no la tengo, y no puedo caminar y no puedo avanzar, no puedo dar los pasos de acción. Quizá a veces esta poca fe se vuelve ansiosa y busca señales, busca hechos que te demuestren que la tormenta va a pasar. Empezamos a fijarnos más en lo externo, empezamos a fijarnos más en sí, tengo esta tormenta, pero Señor, permíteme ver un poquito de la luz al final del túnel, un poquito de que hay alivio, de que va a acabar esto. Y empezamos a afanarnos ya no solamente de que nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de pensar que se espera una gran fe, también empezamos a tener demasiada estima en nosotros mismos, porque podemos caer en dos extremos: totalmente derrotado, ansioso y lleno de duda, o comienzas a generar que en ti está la fuerza, en ti está el poder, en ti está la capacidad para salir de esa tormenta, ¿no? De a lo mejor llegas a un punto en: no veo señales de ti, Dios, no veo respuesta de ti, Dios, pues voy a empezar a buscar los pasos a mi fuerza, a mi manera, para salir de esta tormenta. Y empezamos a caer en otro desorden, empezamos a generar todavía más consecuencias dentro de una tormenta. Pero sin embargo, también la poca fe nos da un poco de esperanza, en el sentido de que esa fe verdaderamente quiere ver a Jesús. Verdaderamente en medio de la tormenta quieres ver a Jesús, quieres seguir esa voz que Él te está llamando. En esa fe, en ese conflicto de duda, de tormenta, hay en ti esas ganas de buscar su palabra, de saber lo que Él quiere mostrarte en medio de eso. En esa fe también está la batalla por llegar a Jesús. Hay una lucha de: sí hay una tormenta, pero hay algo en mí que me está mostrando que quiero buscar a Jesús, que quiero escuchar a Jesús, que quiero conocer a Jesús. Hay de dos: o nos apartamos más de Jesús o nos acercamos más a Jesús. Hay una frase que me gustó mucho de Charles Spurgeon que dice así: tú, si crees, y si crees, ¿por qué dudas? Si tienes fe, ¿por qué tienes poca fe? Si dudas, ¿por qué crees? Y si tú crees, ¿por qué dudas? Está un poquito enredada, pero vamos a leerla otra vez. Tú, si crees, y si crees, entonces ¿por qué dudas? Aquí nos está confrontando con esta frase Spurgeon, diciéndome: es contradictorio decir que dudamos si al mismo tiempo estamos diciendo que creemos. Y nos vuelve a confrontar diciéndonos: entonces, si me estás diciendo que sí crees, ¿por qué dudas? No tiene sentido que me digas que sí crees en Cristo, pero al mismo tiempo estás dudando. Sería más lógico que me digas desde un principio: ¿sabes qué? Sí dudo. Y sería más entendible el saber, iba a decir volver a entender que no crees en algo, que no crees en Dios. Y esto nos lleva al último punto que dice: ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudaste? Y es increíble que la traducción de la palabra duda de manera literal significa ser dividido entre dos. Duda significa ser dividido entre dos. ¿Y cómo llevamos esto a nuestra vida espiritual, a nuestra vida de fe? Que muchas veces cuando creemos, queremos una evidencia, y antes de dudar de algo debemos de tener también pues una evidencia. Sería el pensamiento lógico: si yo creo en algo, requiero evidencias, pero si dudo, pues también quiero evidencias para saber que estoy dudando correctamente. Y a manera de sarcasmo, para que no se malinterprete, a manera de sarcasmo, las únicas justificaciones que tendríamos para dudar de Jesús serían las siguientes: si Dios ha sido infiel con sus promesas,
Si algún creyente de Jesús te ha dicho que no se puede confiar en Dios, si tu problema es totalmente nuevo, no ha existido nunca ni en la vida real ni en la Biblia, eres el primero en experimentarlo y es extremadamente difícil al punto en que Dios no te puede ayudar. Si Dios ha abolido todas sus promesas y ha dicho que ya no son válidas, o si Dios nos informa que Él ya ha cambiado. A manera de sarcasmo, esas serían las únicas justificaciones para decirte, ¿sabes qué? Tienes todo el derecho de dudar de Jesús, porque ya no cumple sus promesas, porque ya cambió, porque no se puede confiar en Él, porque su palabra ya dijo que ya no es válida, etc. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que ninguno de estos sarcasmos son reales, que ninguna de estas falsas justificaciones son reales. Y quizás no suenan chistosas, quizás suenan sarcásticas, pero en el momento de una tormenta la verdad es que son cosas que pensamos de manera muy seria. Son dudas que guardamos en nuestro corazón y empiezan a debilitar nuestra fe, llevándola a una poca fe. Porque empezamos a creer que realmente Dios no vio respuesta de ti, entonces quizás has cambiado, quizás has abolido las promesas de las que tanto he escuchado. Quizá tu palabra que tanto me ha llenado el alma ahora ya no es válida. Y empezamos a darle a estas dudas injustificadas, ni reales, ni que tienen una base, ni una evidencia para decir que sean reales, pero nosotros en nuestra tormenta las volvemos tan reales que comenzamos a caer en estos dos extremos. O nos hundimos totalmente y nos apartamos de Dios, o en medio de esa tormenta clamamos y buscamos: Jesús, ven y sálvame. Jesús, ven y ayúdame. Jesús, ven y dame dirección. Y es muy útil que en medio de una tormenta confrontemos a nuestras dudas. Y hay 3 preguntas que te pueden ayudar mucho si las quieres anotar. Una de ellas es: cuando estés dudando, hazte la pregunta: ¿había alguna buena razón para dudar? En medio de mi tormenta, ¿hay una buena razón para dudar de Jesús? ¿De dudar de su palabra? ¿De dudar de mi fe en Él? La segunda es: ¿había una buena excusa para mi duda? ¿Realmente tengo algo que justifique que yo dude de Dios? ¿Había alguna buena excusa para ello? Y por último, ¿salió algo bueno de mi duda? Al final de tu duda obtuviste algo, te edificó en algo, te acercó más a Jesús. ¿Salió algo bueno en tu duda? Y yo creo que la mayoría de estas preguntas nos van a hacer primeramente volver a enfocar nuestra mirada en Jesús, en volver a clamar a Jesús, en volver a acudir hacia Jesús. Me encanta que a pesar de la duda, a pesar de la confrontación de Jesús hacia Pedro, a pesar de hacerle ver su poca fe, me encanta el resultado al final de los versículos que leímos. Porque dice que después de que dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ya cuando los discípulos vuelven a subir a la barca, se calma el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios, verdaderamente eres hijo de Dios. Les recuerdo que habíamos mencionado que esta es la segunda tormenta que los discípulos enfrentaban. La primera tormenta, Jesús de igual manera estuvo con ellos, calmó la tormenta y les confrontó de por qué dudaron, hombres de poca fe. Y hay varias cosas que resaltar que nos pueden ayudar en nuestra fe, en nuestras dudas, en nuestra poca fe. Número 1, Jesús les demostró con hecho y poder que Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, el Señor sobre toda la creación. Y no solamente Señor sobre la creación, porque Él habló directamente a las tormentas que se calmaran, sino que además demostró que Él es el Señor soberano sobre su creación. Entonces, no solamente demostró que era el Señor soberano, sino que también era el Señor que los salvaría, porque los salvó. Pero así como los salvó, también les retó y les confrontó. ¿Por qué dudaron, hombres de poca fe? Ni porque han estado conmigo, ni porque están viendo la obra que estoy haciendo, ni porque estoy mostrando con poder que soy soberano. Dudaron. Y nuevamente en esta segunda ocasión de la tormenta sucedió lo mismo. Jesús salva a Pedro, lo confronta, calma la tormenta porque dice que se calmó el viento. Y aquí hay una gran diferencia a comparación de la primera vez, que en esta ocasión todos los discípulos declaran y reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Verdaderamente eres Hijo de Dios.
y cómo luchamos y cómo enfrentamos de nuestras dudas en nuestra fe, porque todos nosotros y sobre todo en la edad joven es donde más viene esta duda, estas preguntas, esta confrontación, estas tormentas de ¿realmente en lo que creo es lo mejor? ¿Es la verdad? ¿Realmente mi fe está en el lugar correcto? Y sobre todo la presión, ¿no?, de allá afuera, de tantas cosas que vemos, de tantas cosas que enfrentamos, a todos nuestros seres queridos, amigos que vemos que van en direcciones diferentes, cada quien por su cuenta, por su fe, cada quien depositada en algo. Y muchas veces llega a ti mismo el preguntarte, ¿mi fe realmente es verdadera? ¿Mi fe está en el lugar correcto? ¿Realmente este Cristo del que escucho, del que hablan, del que leo, existe, es real? Pero ¿qué pasa? Que cuando venimos a la palabra de Dios y comenzamos a conocer a este Jesús, porque muchas veces nuestro problema es que no conocemos a quién estamos clamando, a quién estamos buscando, y nos quedamos con la primera idea, con la primera probada, pero no hay más en ti de ir a buscar a Jesús, al Dios que está en estas escrituras, a ese Dios que no cambia, a ese Dios que mantiene su pacto, que mantiene sus promesas, que no es infiel, a ese Dios tan grande, tan soberano sobre su creación, sobre nuestra salvación, sobre su gracia para con nosotros, porque no le conocemos. Y nos pasa como a Pedro, que podemos decir, sí, ven, llámame Dios, úsame Dios, déjame conocerte Dios. Pero empezamos a caminar en la tormenta y a la primera distracción, a la primera aflicción, nos volvemos a hundir. Es increíble que muchas veces nuestras tormentas nos están llevando o a adorar más a Jesús o a hundirnos más a Jesús. Te puedes preguntar tú mismo, mi tormenta, quizá mi aflicción del momento, quizá mi dolor del momento, me está llevando a adorar más a Jesús, así como los discípulos después de la tormenta reconocieron verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, o me quedo hundido, me quedo con mi poca fe. ¿Qué estamos llevando nosotros? Me encanta que esta historia es del Nuevo Testamento, pero yo no sé si sabían que en el Antiguo Testamento, exactamente en el Salmo 69, en los primeros 3 versículos, hay una historia muy similar a la que acabamos de leer. Salmo 69 dice así: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Qué increíble que aún en el Antiguo Testamento es natural que lleguemos a sentir esta duda, este temor, el sentir que nos hundimos en la tormenta. Pero hay una gran diferencia de que en medio de la tormenta dejemos hundirnos o clamemos con ese amor y esa desesperación a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Y le quiero pedir a la alabanza, si me apoyan para ir terminando, que adoremos una vez más a nuestro Dios, que meditemos a quién estamos adorando y lo que estamos reconociendo en esta adoración hacia Él antes de terminar, que mientras lo hacemos, mientras escuchamos y entregamos nuestro corazón en adoración, empecemos a preguntarnos, ¿realmente mi fe y mi mirada está en ese Dios que estoy cantándole, que estoy adorando, que estoy reconociendo quién es? ¿O estoy hundiéndome y vivo en la tormenta, vivo afligido, vivo sin saber quién es? Porque increíblemente, ahorita leímos Mateo 14 y 2 capítulos después, en Mateo 16, una vez más Pedro reconoce quién es Jesús. Que me acuerdo que llega y Jesús les dice: ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Quién están diciendo que soy yo? ¿Cómo es que hablan de mí? ¿Cómo es que están demostrando quién soy? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tenemos hoy, no quiero que salgamos con esa duda, sino que hoy podamos firmemente, cada quien en su corazón, reconocer: sé quién es el Dios que estoy adorando, sé quién es a quien me estoy dirigiendo. Verdaderamente puedo decir:
eres el Hijo de Dios, eres el Dios viviente. Vamos a pararnos, iglesia, vamos a levantarnos un momento antes de terminar y meditemos, adoremos en esta adoración, en esta alabanza. Aflicción, pérdidas. Y estoy seguro que más de uno aquí viene con una tormenta en su corazón, con una tormenta en su vida, con un dolor, con una aflicción. Y puede ser que tu fe se sienta enferma, que tus emociones estén confundidas, alteradas, que tus pensamientos estén nublados, que tu fe haya disminuido o incluso se ha perdido totalmente. Todo esto es inevitable vivirlo y experimentarlo en medio de una tormenta. Pero quiero recordarnos a todos nosotros que hace unas pocas semanas, hace un par de semanas, celebrábamos la Pascua. Celebrábamos la vida, el ministerio y el sacrificio de Jesús. Y me encanta porque Jesús en la cruz mencionó las palabras: consumado es. Consumado es, terminado está, finalizado, completo. Y en ese momento en que Jesús pronuncia esas palabras, colgado en una cruz, crucificado, después de ser atormentado, después de ser afligido, después de haber sido sometido por toda la carga del pecado de nuestras vidas sobre Él y del castigo, dice: ha sido terminado. Y entonces la tierra tiembla y la oscuridad cayó sobre la tierra, y el mundo en ese instante se queda en silencio. Y pareciera que ya no había esperanza, pareciera que se fue la luz. Y yo creo que como todos los presentes y nosotros en nuestra vida, pudimos haber dudado, porque no hay esperanza, no hay luz, hay un silencio. Y pasa el primer día y no ocurre nada. Pasa el día 2 y vuelve a sin ocurrir nada. Pero llega el tercer día y una mujer va a la tumba y se da cuenta que la piedra ha sido movida, que la piedra ha sido removida, que el cuerpo ya no está, porque la obra que Dios envió a nuestro Señor Jesucristo a hacer fue perfecta y está hecha, está consumada, se terminó. Y Él declara que por eso la obra de Jesús es perfecta para el perdón de los pecados y ha sido manifestada por el amor de Dios en esa cruz. Y lo que Él dijo se cumplió. La fidelidad de Él se demostró en esa cruz. El amor de Él se demostró en esa cruz. Todo lo que Él ha dicho y lo que ha sido declarado de Él a través de la palabra, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, se ha cumplido a la perfección y sigue siendo vigente, sigue siendo fiel, no cambia y es nuestra roca firme. Y es por eso que Jesús ahora puede mirarnos y extendernos este perdón, esta gracia, y en medio de nuestras tormentas volver a demostrarnos quién es Él, que Él es Jesús, que Él es este Dios que dijo: consumado es, hecho está, y que todo aquí se ha cumplido, y que a través de ese sacrificio, de ese amor y de esa demostración de poder, Él resucitó, y en ese amor ahora nos extiende su gracia, su salvación y el perdón de nuestros pecados. Y en esa fidelidad, en esa realidad, en esa verdad completa, es en la que podemos fijar nuestra mirada e ir caminando sin importar la tormenta. Podemos no solamente enfocarnos en la tormenta, sino mirar al Dios que está con nosotros en nuestras tormentas, porque ese Dios nos ha salvado, ese Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Y en eso aférrate, en eso cree. Y cuando llegues a creer que estás dudando, confronta tus dudas con la verdad de quién es Jesús y de que lo que Él ha hecho por ti, por mí y por cada uno de nosotros. Porque dice su palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuán perfecto amor es el que nos ha dado Dios en esa cruz para sostenernos a lo largo de nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, porque en medio de la duda, en medio de la tormenta, enséñanos a volver a clamar a ti. Señor, sálvanos. Señor, danos dirección. Ayúdanos a recordar quién eres tú y que todo ha sido hecho consumado en esa cruz, y en ese amor, en esa gracia, en ese perdón. Y también en medio de nuestra duda, una vez más recuérdanos quién eres tú, Jesús, y perdónanos si hemos mirado más la tormenta y los fuertes vientos en lugar de mirarte a ti, acercándote a nosotros y diciéndonos: yo soy. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo fiel hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Tú vives y tú reinas y te adoramos, Jesús. Amén.